Congresista. Ok, entonces vamos a abrir el debate. Tiene la palabra, me había pedido la congresista Milagros Salazar, y luego seguimos con la lista de oradores. Gracias, presidente. Sí, este proyecto de insistencia tiene por objeto, apreciados colegas, corregir un error del Poder Ejecutivo en el cual a los obreros municipales y regionales los consideraba en el régimen servir. Y es así que hay una sentencia del TC del 2016 donde precisa que todos los obreros municipales y regionales le corresponde en régimen privado. Por lo tanto, presidente, pido a mis colegas parlamentarios votar por unanimidad para reconocer y resarcir el daño que le han hecho a los obreros municipales, que corresponden a 175.000 trabajadores a nivel nacional. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Pasa. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Efectivamente, este problema se generó por una mala interpretación de la ley Servir. Los trabajadores obreros municipales no deberían estar inmersos. Por eso que nosotros, los del Frente Amplio, presentamos un proyecto para que sean excluidos de este servicio. Estos trabajadores, como todos sabemos, son los que trabajan la limpieza, recogen la basura, etcétera. No tienen ninguna labor administrativa. Sin embargo, no han sido entendidos, no han sido comprendidos de tal manera. Entonces, obviamente, ¿no?, el dictamen de la Comisión de Trabajo es consecuente con lo que se enarboló desde un momento cuando nosotros rechazamos la ley Servir, porque esta ley prácticamente nació mal, porque se va cayendo a pedazos, porque nadie la implementa. En ese sentido, colegas parlamentarios, tenemos que aprobar por la insistencia de este proyecto. Gracias. Tiene la palabra la congresista Clave. Señor presidente, nosotros estamos de acuerdo con este proyecto, sin embargo pedimos una precisión. Es algo que ya se ha conversado con el presidente de la comisión, sabemos que se le ha dicho también a la congresista Salazar y a otros que son proponentes, y tiene que ver con el régimen especial de los trabajadores de construcción civil. Usted, presidente, como presidente del Parlamento, ha recibido una carta del Sindicato de Trabajadores y de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil pidiendo que se haga una precisión en el artículo único que dice régimen laboral de los obreros de gobiernos regionales y gobiernos locales. Se señala: precísese que los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales no están comprendidos en el régimen laboral establecido en la Ley de Servicio Civil, Ley 30.057. Se rigen por el régimen laboral privado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, o por los regímenes especiales que correspondan, recordando que los obreros que son parte del sector de construcción civil tienen un régimen especial de trabajadores de construcción civil. Solamente es pedir que se añada, luego de Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, o por los regímenes especiales que correspondan, presidente, para que quede claro que los compañeros trabajadores de construcción civil no están siendo afectados por esta disposición, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Lescano. Señor presidente, vamos a apoyar los de Acción Popular esta insistencia, porque es una insistencia que establece a través de un dictamen de la Comisión de Trabajo que los obreros municipales y los obreros de los gobiernos regionales no están comprendidos en la ley Servir, sino en la ley del régimen privado 728, como dice la Ley Orgánica de Municipalidades. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que los obreros de los municipios están regulados por el 728, y en la ley que nosotros hemos aprobado y hoy día debemos insistir, indica que los obreros municipales y de los gobiernos regionales están comprendidos en el Decreto Legislativo 728, Ley de la Actividad Privada, y no en la Ley de Servir. ¿Y por qué, señor presidente? Porque los obreros municipales y los gobiernos, y los obreros de los gobiernos regionales no hacen carrera administrativa, no ascienden, no dan examen para ascender a ser director, tener un puesto mayor al de obrero,
son obreros municipales que mantienen su situación laboral durante toda su vida. La ley Servir, señor presidente, es para los que hacen carrera administrativa, comienzan a ascender. Los obreros no están en esa posibilidad y por eso se ha dicho que los obreros municipales y los obreros de los gobiernos regionales están regulados por la ley 728, en realidad un decreto legislativo, y no por la ley de servicio civil, repito, que es para la burocracia de la administración pública. Yo coincido, señor, en la observación hecha por la congresista Glave, que debe precisarse, si no es en el texto, porque si metemos o ponemos una... Tiempo adicional. Si no es en el texto, poner en el fundamento que los obreros de construcción civil no están comprendidos en este asunto, porque solamente están los gobiernos municipales, gobiernos regionales y sus obreros. Y consecuentemente se puede decir que los obreros de construcción civil no lo están, pero habría que ver en el fundamento poner esa precisión para no perjudicar la insistencia. La congresista Alcorta me pide una interrupción, señor presidente. Congresista Alcorta, la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Yo también coincido, La ley Servir nació con otra naturaleza, con otro concepto, con otro criterio, con un presente y futuro, que era para funcionarios, gerentes de la administración pública, que había gran carencia de eso. Pero nunca se incluyó para nada poner a los obreros. Ellos no tienen por qué estar en esa institución, además tampoco quieren estar en ese servicio. Era otra función, otro objetivo. No sé si los asesores del presidente le explican bien cómo son las cosas, pero los obreros no tienen por qué estar en esa ley. No hay ninguna necesidad, no fue creada para eso. Es para cubrir otras necesidades que todavía existen en el país. Gracias, presidente, gracias, congresista. Ahorita Alejandro puede continuar. Señor, en ese sentido, nosotros vamos a apoyar, señor, creo que los obreros municipales están en los parques, en las calles, barriendo las vías públicas, haciendo un trabajo importante desde muy temprano, muy tarde también, que se quedan laborando. Han sido premiados hace poco como trabajadores que representan, señor, en la lucha de los derechos humanos. Sería bueno aprobar esta ley por unanimidad, dada la cercanía de las fiestas. Ellos se van a sentir muy apoyados por su Estado y creo que es bueno, señor, también apoyar a estos sectores. Ahorita Alejandro para que concluya. A estos sectores laborales, señor, que a veces les quiere restar derechos. Se proponen regímenes más flexibles respecto a los trabajadores, lo cual me parece un error, porque los trabajadores son los que más cargan el peso de la economía y la inflación. Entonces, señor, habría que respaldar esta ley. Es importante para los obreros municipales y para los obreros de los gobiernos regionales, haciendo la aclaración que los obreros de construcción civil, también en el fundamento, repito, se puede poner algún párrafo, no están sujetos tampoco a este régimen, porque son solamente para municipales y regionales. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Manuel Dangond. Señor presidente, el Poder Ejecutivo cometió un gravísimo error que en este momento no se puede corregir, según se dice, porque ya está acotado, pero hay que señalar que el decreto legislativo 728 intenta incluir dentro del régimen municipal a los obreros que hacen trabajo de construcción civil en las municipalidades. Y ese tema ha sido ya esclarecido legalmente. La Federación de Construcción Civil lo señala expresamente. En el artículo primero del Decreto Supremo 0777-TR vigente, dice lo siguiente: los trabajadores especializados en obras de construcción civil que ejecuta directamente el Estado, en el modo y forma que se indica en la parte considerativa, tendrán derecho a percibir a partir de la fecha de promulgación del presente Decreto Supremo los beneficios de compensación por tiempo de servicio y vacaciones de acuerdo al régimen de construcción civil. Más aún, el Pleno Jurisdiccional Distrital de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, el 2005, que señala, primero, no corresponde aplicar a los trabajadores que laboran para entidades públicas como municipalidades y gobiernos regionales y otros en obras de construcción civil
el régimen general que disponen las respectivas leyes orgánicas para todos sus trabajadores, pues estos deben ser pagados por el régimen especial de construcción civil por aplicación del principio indubio pro operario y el principio de a igual trabajo, igual remuneración. Segundo, debe hacerse en dichas instituciones la distinción entre trabajadores obreros y centros de investigaciones judiciales del Poder Judicial, trabajadores de construcción civil, teniendo en cuenta el valor de la obra que debe ser de más de 50 UIT. Más aún, el 2006, el Pleno Jurisdiccional Distrital de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ¿qué dice? En todos los casos se aplica el régimen previsto por el Decreto Legislativo número 727, es decir, que quedan comprendidos bajo el régimen de construcción civil los obreros que trabajen en obras cuyo valor supere los 50 UIT. Tratándose de obra de valor inferior, será de cargo del empleador demostrar dicho valor, así como las remuneraciones libremente convenidas con sus... Tiempo adicional. Este mismo trato señala la Corte Distrital de Justicia de Arequipa. Este mismo trato será dado a los trabajadores obreros de las municipalidades, así como a las demás entidades del Estado que ejecuten obra de construcción civil por administración directa. Y el Pleno Jurisdiccional, para terminar, Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2016. Las municipalidades se encuentran obligadas a remunerar y pagar los beneficios sociales regulados por las convenciones colectivas a nivel rama de actividad a los trabajadores obreros que prestan servicios en actividades de construcción civil, pues les es aplicable el régimen especial sin importar el valor de la obra. Inclusive el 2017, el sexto Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional, 2017, el sexto Pleno Jurisdiccional Supremo, cito, en el caso que una entidad pública ejecuta obra de construcción civil bajo la modalidad de administración directa, a los trabajadores contratados para realizar dicha obra de construcción se les aplicará el régimen laboral especial de construcción civil, el cual será aplicable siempre que se trate de un proyecto de obra de construcción de carácter eventual. Yo entiendo, señor presidente, que se está... Para que concluya, por favor. Se está haciendo un asunto de forma, en el sentido que esto es una insistencia. Anunciamos que vamos a presentar un proyecto de ley en base a estos considerandos y a estas resoluciones que ya tiene el Poder Judicial, para que se pueda señalar expresamente que a los obreros de construcción civil no les alcanza el régimen que se les ha querido aplicar. Tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos. Presidente, bueno, yo creo que con esto se corrige un absurdo, que es querer hacer pues que los obreros municipales que realizan labores de limpieza y mantenimiento pues tengan que ser sometidos a un examen y a una evaluación como si fueran trabajadores del régimen de la ley Servir, ¿no? Pero además esto, señor presidente, nos debe traer a la reflexión que tenemos una agenda laboral pendiente que el Congreso no la ha asumido con toda la fuerza que necesitamos, ¿no? Una de ellas es el tema de los trabajadores CAS, señor presidente, donde tenemos trabajadores que tienen 10, 15 años trabajando sin ningún tipo de estabilidad laboral, y la verdad que si se pensaba que con el régimen CAS se iba a mejorar la competitividad en el sector público, lo que se ha logrado es tener trabajadores con un régimen precario y que más bien abunde en el sector público el acomodo y no realmente un régimen de competitividad como se esperaba. Y esto, que ya tiene dictamen de la Comisión de Trabajo, no quiere ser asumido por el Pleno, señor presidente. Yo no sé qué intereses hay, porque el proyecto de ley señala que hay de acuerdo a disponibilidad presupuestaria y debería debatirse y afrontarse este tema de los CAS como el tema de servicios no personales o trabajo nocturno con un criterio prioritario en el Pleno del Congreso. Mucho más que ahora el ministro de Economía está hablando de que al trabajador despedido se le paga su indemnización, pero no sería repuesto en su lugar de trabajo, y la Comisión de Trabajo justamente del Congreso debería asumir la responsabilidad de este tema. Perdón, presidente, me pide una interrupción la congresista. Congresista Salgado tiene interrupción. Presidente, gracias, colega Ceballos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora es apresurar el voto. Yo veo que varios colegas ya se están yendo y todos estamos de acuerdo, porque esta es una insistencia y se necesita votación calificada. No sé cuántos habrá en la lista de oradores, pero yo creo que si cada uno nos podemos dar un discurso, en vez de hacerles un favor, vamos a terminar con menos gente. Hagamos el voto, señor presidente. Gracias, colega Ceballos. Puede continuar. Presidente, lo peor que nos puede pasar es creer que esto que pasa con los obreros municipales es una isla en relación con la situación laboral que tenemos en el país. Así que justamente este tema de los obreros municipales, de los gobiernos locales y regionales,
nos debe hacer reflexionar de la grave situación laboral que tenemos, con más de un 80% de informalidad, y los que son teóricamente formales pues ni siquiera lo son, señor presidente, ¿no? Para que concluya, por favor. La economía está señalando, ¿no?, una serie de medidas de competitividad laboral que lo que hacen es simplemente reflejar que este gobierno escucha a los empresarios, pero no escucha a los obreros, a los sindicatos ni a la central de los trabajadores. Y esto es parte de la realidad de un Congreso que está lejos de las expectativas laborales de nuestro pueblo, señor presidente. Así que nuestra bancada, por supuesto que va a apoyar esta insistencia, pero llamamos a la reflexión al Congreso, a abordar los temas laborales, y que incluye el tema agrícola, que también está postergado, no sé por qué intereses, señor presidente, donde tenemos cientos de miles de trabajadores para que concluya, por favor, laborando en condiciones absolutamente precarias. La mayoría son mujeres trabajadoras que son despedidas en cualquier momento cuando quieren reclamar por un mínimo de derechos en nuestro país. Yo espero que el Congreso no cierre los ojos ni sea sordo a esta realidad laboral que tenemos en nuestra patria. Gracias, presidente. Tiene la palabra congresista Rodríguez. Señor presidente y colegas congresistas, muy precisos, en nombre de la bancada del Partido Aprista Peruano apoyamos el dictamen en insistencia de la ley que precisa la exclusión del régimen laboral de los trabajadores de los gobiernos locales y obreros de los gobiernos regionales, y que se ha establecido de forma meridiana y clara, señor presidente, que las razones de su exclusión están por la naturaleza de su función y del trabajo que ellos desempeñan. Las observaciones que ha planteado el Ejecutivo para observar esta ley, señor presidente, solamente es porque generaría una especie de precedente para otros sectores. Pero en los propios artículos de la ley de servir, en el artículo 2 y 3, no señala claramente a los trabajadores obreros, en este caso de las regiones y de los gobiernos locales. En consecuencia, señor presidente, a pesar que este gobierno hace anuncios temerarios de que la gente aquí tiene muchos días de vacaciones o hablan de la flexibilidad, este Congreso, de manera razonable, justa y equitativa ante el país, le agradece que el día de hoy se ponga a debate y se apruebe la insistencia una vez más para hacer justicia a los trabajadores del Perú. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Velázquez. Presidente, seré muy breve. Quiero complementar lo que ha dicho mi colega Elías Rodríguez. El presidente Belaúnde dio en 1984 el decreto legislativo 276, que reguló la carrera pública. Ahí no incorporaba ni a los trabajadores de la actividad privada, ni a los contratados, ni mucho menos a los obreros municipales. El año 91 se dio el decreto legislativo 728, y los obreros de las municipalidades, cuando no existían las regiones todavía, emprendieron largas luchas, porque no estaban en una carrera pública, porque no deberían estar por la naturaleza de su labor. Entonces, como bien lo ha dicho Elías Rodríguez, los obreros municipales están en el régimen de la 728 antes de la ley del empleo público de la 30.057. Entonces es un despropósito quererlos incorporar en una línea de carrera que no les corresponde. Eso va camino a afectarlo gravemente. Yo creo que el voto unánime el día de hoy, a los que están un poquito impacientes, tiene que ser en homenaje a los obreros municipales, porque el 5 de diciembre se le rinde homenaje por el Día de la Escobita. Entonces, ahora, como bien lo ha dicho, que se piensa que se está hablando de reducir los días de vacaciones, de entender que el resurgimiento de la economía pasa por menoscabar o lesionar los derechos de los trabajadores, hoy este Parlamento tiene que afirmar una línea histórica que siempre ha tenido de defender los derechos de los trabajadores. Por eso nosotros vamos a votar, presidenta, porque las observaciones que han venido del Ejecutivo son absolutamente inconsistentes, no tienen refrendo constitucional, y por lo demás, diría, presidente, es inconstitucional
porque si hay algo que se aplica como retroactividad benigna en materia laboral es cuando beneficia al trabajador. Aquí, al contrario, se está perjudicando. Por eso es que debemos insistirla y por ende el Congreso debe afirmar su respeto a la Constitución y a la ley. Gracias. Tiene la palabra la congresista Beteta. Gracias, presidente. Presidente, saludar por esta decisión que hace semanas vienen todos los trabajadores de los gobiernos regionales y locales, los obreros, a pedir que se haga justicia. Una vez más, decirle a este gobierno, lo que predica no cumple. Vaya atropello que quiera cometer con estas personas. Seguramente pues no están sus representantes ahí en el ministerio para que defiendan, pero aquí está el Congreso de la República, aquí estamos los congresistas para decirles que cuando hay un abuso del Poder Ejecutivo es justamente el equilibrio de poderes a través del Congreso de la República que puede hacer valer los derechos cuando son vulnerados. Qué atrevimiento, qué mezquindad de querer equiparar un régimen laboral que ellos ya se habían ganado para quererlos pasar a la ley servir. O sea, esa injusticia de ninguna manera podría haber sido avalada por este Congreso de la República, porque aquí están los representantes de la nación, les guste o no les guste, todos los colegas congresistas hemos sido elegidos por voto popular para defender de los abusos y atropellos que pueda cometer el Ejecutivo. Presidente, me pide una interrupción el congresista Trujillo. Congresista Trujillo, la interrupción. Gracias, presidente. El día de hoy queremos saludar el dictamen de insistencia evacuado por la Comisión de Trabajo porque hace justicia a trabajadores de cerca de 2.000 municipalidades en el Perú. Estos proyectos lo que buscan es precisar aquello que ya está regulado en las leyes orgánicas, precisar que los obreros están comprendidos bajo los alcances de la 728. Queremos, señores congresistas, que el día de hoy respalden con su voto esta insistencia. Con ello vamos a permitir que profesionales, técnicos, personas que han dejado todo su esfuerzo en ejercer obras manuales en una institución como son los gobiernos locales y regionales, tengan la posibilidad de, a través de esta precisión, tener el régimen laboral que le corresponda, y con ello nosotros desde el Congreso de la República le estamos diciendo al Ejecutivo que gobernar el país es ser sensible a la realidad de cada régimen, en este caso de los obreros del país, los obreros municipales, los obreros que laboran en los gobiernos regionales. Segunda interrupción. Presidente, esperamos que los señores congresistas el día de hoy, 130 congresistas que representamos a todas las regiones del país, le digamos sí a esta insistencia y con ello permitamos que los trabajadores, los obreros municipales puedan a través de esta precisión tener dignas remuneraciones de acuerdo a la labor manual que ellos desarrollan en el país. Muchas gracias, presidente. ¿Puede continuar con congresista Beteta? Gracias, presidente. Nuestro saludo desde la bancada Fuerza Popular a todos los obreros que están atentos escuchando el debate. Asimismo, señor presidente, hoy se hace justicia con la ley que precisa el régimen laboral de los obreros, de los gobiernos regionales y también los gobiernos locales. Esto no es populismo, esto es defender los derechos adquiridos por miles de trabajadores que vienen apostando para una mejor calidad de servicio a todos los peruanos. Por ello, señor presidente, no me queda más que felicitarle a cada uno de ellos y también saludar la decisión de este Parlamento, que hoy le diremos no al abuso del Ejecutivo, no al atropello, que aquí está este Parlamento para defender los derechos de todos aquellos que son vulnerados. Gracias, señor presidente. Señores congresistas, mantengamos el orden. Congresista Foronda tiene la palabra. Presidente, me ha pedido una interrupción la congresista Aramayo y la otra interrupción la congresista Pariona. Congresista Aramayo tiene la interrupción. Muy agradecida, congresista Foronda. Nosotros queremos expresar, aunándonos a las intervenciones de los diferentes partidos, que acá no hay ninguna observación solvente respecto a la observación que hace a esta norma. Se dice que los obreros municipales y regionales deberían estar contenidos en servir. Y no se hace, presidente, la diferenciación que hay respecto a un obrero que a un funcionario público.
Lamentamos la carencia de argumentos, lamentamos además la falta de compromiso, porque lo que se pretende hacer es desincentivar a los obreros para que después esas plazas sean cubiertas con producto de clientelismo, de oferta que se hacen en las campañas políticas para llevar allí a los obreros que hacen campañas políticas. Nuestro compromiso, presidente, para observar Servir. Servir no ha resuelto ninguno de los problemas de los trabajadores públicos del país. ¿Qué espera este régimen para desactivar Servir? ¿Qué espera este gobierno? Para que concluya, por favor. Gracias, presidente. ¿Qué esperamos para propugnar una reforma integral en materia laboral? Hemos escuchado al presidente de la República decir, por ejemplo, que los días laborables, los días de vacaciones van a ser menores, de 30 a 22, y nos está comparando, por ejemplo, con nuestros vecinos de la Alianza Pacífico. ¿Cuáles son los criterios técnicos en este sentido? Nosotros respaldamos a los trabajadores, a los obreros municipales y regionales. Gracias, presidente. Congresista Pariona tiene la segunda interrupción. Gracias, congresista Foronda. Presidente, creo que lo que hoy este pleno va a definir, en efecto, es un acto de justicia con trabajadores municipales que hacen un conjunto de actividades y hace años vienen exigiendo lo justo, sus derechos. Como se dijo, presidente, el fundamento recae en que los obreros de gobiernos regionales y gobiernos locales no realizan una carrera administrativa, por tanto no hay derecho de exigirles un motivo de ascenso y sobre pretexto de ello mantenerlos en un régimen totalmente discriminatorio. Hoy nosotros creemos, presidente, desde la bancada del Nuevo Perú, no se hace sino un acto de justicia con los miles de trabajadores de los gobiernos municipales, así como de gobierno regional. Nosotros sabemos, colegas, y a través suyo, presidente, todo el esfuerzo que hacen trabajadores, obreros municipales para el tema de la limpieza pública y otros quehaceres, y no son, digamos, reparados ni siquiera en términos de sus derechos, ni siquiera en términos de vacaciones justas o algunos incentivos. Y creo que con esta ley, presidente, lo que se va a hacer es subsanar esa deuda que se tiene con los obreros. Gracias. Congresista Foronda. Presidente, en primer lugar yo quisiera felicitar al presidente de la Comisión de Trabajo por la posibilidad que ha tenido, no solamente en el análisis de esta iniciativa, sino de llegar a consenso y además promover la insistencia de esta autógrafa, de esta norma. Y es importante, presidente, porque refleja un elemento que ahora, en esta crisis que estamos viviendo, no solamente de lucha frontal contra la corrupción, se está flexibilizando cada vez más no solo los estándares ambientales, sino los estándares y los derechos laborales. Y yo coincido plenamente, presidente, con lo que ha señalado mi colega Ceballos, en la necesidad de que este Congreso no se quede con la agenda pendiente solamente con esta ley, que es muy positiva y que vamos a apoyar, porque no se puede calificar a los obreros como parte de la ley Servir cuando por su calificación, cuando por su experiencia no están dentro de este régimen. Es una distorsión que no aguanta ningún razonamiento jurídico y por lo tanto corresponde al Congreso corregirlo. Pero no es suficiente quedarnos ahí, presidente. En nombre de los miles de trabajadores que están ahorita exigiendo la eliminación de este servicio, de este régimen CAS, que es absolutamente violatorio de los derechos laborales, en nombre de aquellos trabajadores que están esperando que el Congreso apruebe la defensa de los derechos de miles de pescadores que están buscando jubilaciones justas, derechos previsionales que están siendo dejados de lado, en nombre de aquellos otros trabajadores y trabajadoras que están proponiendo modificaciones sustanciales en la relación de capital-trabajo, presidente, corresponde que el Congreso también agende y priorice dentro de la Comisión de Trabajo temas que tengan que ver con la defensa de los derechos laborales. No pueden ser temas menores, no pueden ser temas exclusivos. Consideramos que el tema de la defensa de los derechos laborales tiene que ser incorporados en una visión integral de desarrollo del país, presidente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Foronda. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Zacarías Lapa, presidente de la Comisión de Trabajo. Muchas gracias, señor presidente.
habiendo escuchado las opiniones de los colegas, solicito que se pase a voto, señor presidente. Gracias, congresista. Finalizado el debate, los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Se requiere para la aprobación del presente dictamen el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas, según lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política y el artículo 79 del Congreso. No lo aguanto. Por tratarse de una insistencia, para aprobar la presente insistencia se requieren 66 votos. Vamos a proceder a cerrar el registro de asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 87 señores congresistas al voto. Se va a proceder a cerrar la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 79 señores congresistas, 0 en contra, 5 abstenciones. Ha sido más Villanueva verde, Patricia Donaire verde, Ananculí verde. 82 votos a favor, 0 en contra, 5 abstenciones. Ha sido aprobada la insistencia de ley que precisa el régimen laboral de los obreros de los gobiernos regionales y locales. La aprobación de insistencias no requiere segunda votación.